Evaluación educativa en contexto. Presentado por Paola Andrea Benítez Chamisas, estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tensiones y tendencias de la evaluación educativa. En la actualidad, la educación se enfrenta a una serie de tensiones y tendencias a las cuales se les debe dar una oportuna respuesta. En este sentido, se requiere que las personas estén dispuestas a adaptarse a los nuevos contextos. Como bien sabemos, las formas de aprender y enseñar se han modificado con el pasar de los años, y que la escuela de hoy en día exige a toda la comunidad educativa nuevas formas de relacionarse con el aprendizaje, ya que el pensar y actuar modernos implica reflexionar en 3 preguntas claves. ¿Cómo construye el ser humano sus conocimientos? ¿Cómo se generan nuevas formas de aprendizaje que permitan la apropiación del mismo? Y por supuesto, sobre cuál es el papel en su cultura e historia. Evaluación educativa. Es innegable la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues esta es una estrategia útil y necesaria para determinar el nivel en que se están logrando los objetivos de aprendizaje y contribuye o debería contribuir a mejorar la calidad de la educación. En este sentido, la evaluación debe ser contextualizada, de tal manera que los aprendizajes sean cercanos a la realidad y las experiencias de aprendizaje de los educandos. También debe permitir desarrollar un pensamiento crítico, el cual les brinde un amplio horizonte, respeto y validez hacia los diferentes puntos de vista. Y para que esto se logre, la evaluación debe partir desde lo cotidiano, para que el entorno que habita el educando sea un espacio para gestionar sus propios conocimientos y asimismo tenga la posibilidad de poner en práctica y articular lo que aprende en el aula de clase con su realidad. Tensiones y tendencias. En la actualidad se evidencian y vivencian tensiones en los procesos evaluativos. Es por esto que se hace necesario que desde la pedagogía crítica latinoamericana interdisciplinar de la educación inclusiva e intercultural, se permita ver la educación como un proceso dinámico entre la enseñanza y el aprendizaje. Para que la evaluación sea dinámica, los educandos deben conocer los criterios de desempeño según la experiencia que desarrollará en conjunto con su docente, de tal forma que la evaluación se convierta en un proceso participativo y no sea algo impuesto exclusivamente por el docente. Debe fortalecer la capacidad autocrítica de los educandos para que desarrollen habilidades del pensamiento que les permita resolver diferentes situaciones y que a su vez les permita acercarse a los procesos metacognitivos al ser conscientes en qué, cómo y para qué están aprendiendo. Así, la responsabilidad de aprendizaje no solo será cuestión del docente. Debe permitir retroalimentación sobre el desempeño, porque esto hace una construcción colectiva que da paso a las oportunidades de mejora y no solo permite considerar la evaluación como la búsqueda de una calificación numérica frente al aprendizaje de los educandos. Debe fomentar el aprendizaje significativo, tomando en cuenta los contextos en los cuales los educandos están inmersos, para que sean ellos quienes hagan uso de un pensamiento crítico y reflexivo que permita no caer en procesos memorísticos. Pues bien, yo como docente soy partidaria de que no aprendemos desde la teoría. En la teoría reflexionamos y almacenamos todo tipo de información. Pero para que realmente exista un verdadero aprendizaje, debemos pasar toda esa información por el cuerpo, las emociones y también debemos tener en cuenta el contexto. Conclusiones. Abro comillas. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien enseña, aprende a aprender. Cierro comillas, Paulo Freire. Como docentes tenemos el compromiso de recrear las aulas y los ambientes de aprendizaje
haciendo uso de metodologías flexibles que abarquen las diferentes necesidades de los aprendices. También debemos tener en cuenta el proceso participativo y transformador en el que el aprendizaje y la contextualización se basan en la experiencia de prácticas de las propias personas y grupos, partiendo de la autoconcientización y comprensión de los participantes respecto a los factores y estructuras que determinan sus vidas. Así, ayudaremos a desarrollar estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que nuestros educandos puedan llevar a cabo la participación orientada a la transformación de la realidad, teniendo como resultado la transformación y puesta en escena de la evaluación educativa en contexto. La innovación presume un cambio y transformación de todo lo tradicional para que se hagan y creen cosas diferentes con las que se obtengan resultados diferentes. La mayoría de nosotros fuimos educados desde una perspectiva puramente tradicional, métodos en donde la repetición, la memoria, el aprendernos las cosas sin cuestionarlas, el no entender para qué iba a servir aquello que estábamos aprendiendo, ni cuál sería la utilidad práctica de esos temas. Simplemente sabíamos que teníamos que aprenderlo. Pero debemos tener en cuenta que el mundo actual ha cambiado, la vida ha cambiado, las personas han cambiado. Esto implica que también los métodos educativos deban hacerlo. Esto no quiere decir que eliminemos todos los métodos anteriores, sino que se requiere de una necesaria adaptación al mundo de ahora, al mundo actual. Tomar lo mejor de ellos y aprovechar las bondades de los métodos probados.